Fernando me llamó para cancelar la cena. Su voz sonaba distante al teléfono, como si estuviera leyendo un guión preparado. Mamá, Fabiana no va a poder ir otra vez. Tiene mucho trabajo esta semana. Era la quinta vez en 2 meses que me daba la misma excusa, y ya no podía fingir que me la creía. Mi corazón se encogió de la misma manera que cuando era niño y me mentía sobre haber hecho la tarea. Colgué el teléfono y me quedé mirando la mesa del comedor, ya puesta para 3 personas. Los platos de porcelana que había heredado de mi madre brillaban bajo la luz amarilla de la lámpara antigua que compré hace 20 años en una venta de garaje. Había gastado $30 en ingredientes para hacer su comida favorita, pollo en salsa de champiñones con papas doradas, el mismo plato que le preparaba cuando era niño y llegaba triste del colegio porque los otros niños se burlaban de él por no tener padre. El aroma ya llenaba toda la cocina, mezclándose con el olor del pan casero que había horneado esa mañana a las 5, cuando todavía no podía dormir de la emoción de pensar que finalmente conocería a la mujer que había robado el corazón de mi hijo. Había puesto música suave, había limpiado cada rincón del apartamento, había hasta comprado flores frescas que ahora se marchitaban en el florero del centro de la mesa. Fernando es todo lo que tengo en este mundo. Lo crié sola desde que tenía 8 años. Después de que su padre nos abandonara por una secretaria 20 años menor que trabajaba en su oficina. Todavía recuerdo el día que encontré la nota sobre la mesa de la cocina. Noelia, he encontrado la felicidad en otro lugar. Cuida bien al niño. Como si Fernando fuera solo responsabilidad mía, como si él no hubiera participado en traerlo al mundo. Trabajé en la fábrica textil Hernández durante 17 años, turnos de 12 horas que se convertían en 14 cuando había pedidos urgentes. Mis manos todavía conservan las marcas de las máquinas de coser industriales, pequeñas cicatrices blancas que son el mapa de cada sacrificio que hice por el futuro de Fernando. Los dedos se me hinchaban tanto que no podía quitarme los anillos, y llegaba a casa con los pies sangrando dentro de los zapatos baratos que compraba cada 6 meses. Recuerdo perfectamente las noches en que llegaba a casa después de las 9, y Fernando me esperaba despierto en la mesa de la cocina, con los libros abiertos y una taza de té frío que había preparado para mí. Me mostraba sus calificaciones con orgullo, siempre sobresalientes, y yo sonreía aunque el cansancio me doliera hasta los huesos. Le prometí que tendría una vida mejor que la mía, que nunca le faltaría nada, que estudiaría en la universidad aunque yo tuviera que trabajar hasta morirme. Y cumplí esa promesa. Cada centavo que ganaba iba destinado a su educación, a sus libros, a sus uniformes escolares, a las clases de inglés que tomaba los sábados. Yo usaba la misma ropa durante años. Remendaba mis zapatos con pegamento, comía frijoles y arroz todos los días para que él pudiera tener carne en su plato. Cuando llegó el momento de la universidad, vendí las joyas de mi madre, las únicas cosas de valor que tenía, para pagar su matrícula. Ahora Fernando tiene 35 años, es un ingeniero civil exitoso con un salario de $4,000 mensuales, vive en un departamento hermoso en la zona residencial más exclusiva de la ciudad, maneja un automóvil del año, y tiene una esposa misteriosa que nunca puedo conocer. Una mujer llamada Fabiana que siempre tiene una excusa perfecta para evitarme. Trabajo urgente que no puede posponer, migrañas terribles que la mantienen en cama, compromisos familiares de último minuto, viajes de trabajo que aparecen de la nada. En 6 meses de matrimonio, ni siquiera he visto una fotografía clara de ella. Fernando me ha mostrado algunas imágenes borrosas en su teléfono, siempre de espaldas o de perfil, como si fuera un secreto de estado. Cuando le pido que me envíe una foto para poder reconocerla, cambia de tema o se inventa una urgencia que lo obliga a colgar. Cuando Fernando me habla de su esposa, que no es muy seguido, sus ojos se iluminan de una manera que no había visto nunca, ni siquiera cuando era adolescente y se enamoraba cada mes de una compañera diferente. Dice que Fabiana es la mujer más inteligente que ha conocido, que trabaja en una empresa importante de marketing digital, que habla 3 idiomas, que es elegante y sofisticada. Pero cada vez que sugiero conocerla, que los invite a almorzar, que organicemos una cena familiar, su expresión cambia completamente. Se pone nervioso, tartamudea, se toca el cuello como hacía de niño cuando me mentía. Mi apartamento de 2 habitaciones está lleno de recuerdos de nosotros dos. En la pared del pasillo cuelgan las fotos de su graduación universitaria, donde sonreímos abrazados bajo el sol de mayo, él con su toga negra y yo con el vestido azul que me compré especialmente para esa ocasión. En la mesa de la sala están los trofeos de fútbol que ganó en la secundaria, cuando yo gritaba su nombre desde las gradas todos los sábados bajo el sol, aunque tuviera que trabajar doble turno el lunes para recuperar el tiempo perdido.
También conservo la medalla de honor que recibió en la universidad por ser el mejor estudiante de su promoción, y la foto del día que consiguió su primer trabajo como ingeniero junior. Recuerdo que lloré de alegría cuando me llamó para contarme, porque por fin veía cumplida la promesa que le había hecho cuando tenía 8 años y me preguntaba por qué su papá no vivía con nosotros. Rosalie Ortiz, mi vecina de enfrente, dice que algo muy raro está pasando con Fernando. Ella tiene 70 años, ha criado 4 hijos varones, y ha visto pasar por este edificio toda clase de situaciones familiares. Me asegura que cuando un hombre cambia tanto después de casarse, especialmente uno que siempre fue apegado a su madre, es porque alguien le está controlando la mente de manera muy calculada. Las noches se habían vuelto eternas desde que Fernando se casó. Me despertaba a las 3 de la madrugada pensando en todos los momentos que habíamos compartido, preguntándome dónde había fallado como madre para que ahora me tratara como una extraña. El silencio de este apartamento me ahogaba, y cada crujido de las maderas viejas me recordaba lo sola que estaba. Recordé la época en que Fernando tenía 12 años y enfermó de neumonía. Durante 15 días no me moví de su lado, durmiendo en una silla junto a su cama, dándole las medicinas cada 4 horas, llevándole sopas caseras al hospital porque la comida de ahí no le gustaba. Gasté más de $500 en medicamentos que mi seguro no cubría, dinero que había ahorrado durante meses para comprarme zapatos nuevos. Pero verlo recuperarse valía cada centavo y cada noche sin dormir. Cuando tenía 17 años, Fernando se enamoró perdidamente de una compañera de clase llamada Lucía. Llegaba a casa llorando porque ella no le hacía caso, y yo me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana escuchándolo hablar de sus sentimientos. Le daba consejos, le preparaba su comida favorita, le compraba ropa nueva con el dinero de las horas extras para que se sintiera más seguro. Nunca me cansé de consolarlo, nunca me pareció demasiado su dolor. Los domingos eran sagrados para nosotros. Desde que era pequeño, Fernando y yo teníamos la tradición de ir al mercado juntos por las mañanas. Él empujaba el carrito mientras yo elegía las verduras más frescas, y después íbamos a desayunar a la cafetería de Doña Carmen, donde pedíamos siempre lo mismo, huevos rancheros para él y café con pan tostado para mí. Esas mañanas me costaban $20, pero eran la inversión más importante de mi semana. Cuando Fernando cumplió 25 años y consiguió su primer apartamento, lloré durante horas en secreto. Sabía que era natural que se independizara, pero después de 17 años de tenerlo cerca, la casa se sentía como un mausoleo. Él venía a visitarme cada miércoles para cenar y todos los domingos para nuestro ritual del mercado. Me traía flores del puesto de la esquina y se quedaba hasta tarde viendo películas conmigo. Durante los primeros 5 años de su vida independiente, Fernando me llamaba todos los días. A las 8 de la mañana, antes de ir al trabajo, y a las 7 de la tarde, cuando regresaba a su apartamento. Me contaba todo, los proyectos en los que trabajaba, los problemas con sus jefes, las citas que tenía, los planes para el fin de semana. Yo conocía cada detalle de su vida y él conocía cada detalle de la mía. Pero todo cambió hace 8 meses, cuando conoció a Fabiana en una conferencia de ingeniería. Al principio me emocioné mucho porque Fernando nunca había hablado de una mujer con tanta intensidad. Me contaba que era brillante, que tenía una carrera exitosa en marketing, que había estudiado en el extranjero, que hablaba varios idiomas. Sonaba como la mujer perfecta para él, y yo ya me imaginaba planeando la boda. Las primeras semanas fueron normales. Fernando me hablaba de sus citas con Fabiana, de los lugares a los que iban, de las cosas que tenían en común. Me mostró una foto borrosa que le había tomado en un restaurante, donde apenas se veía su silueta. Es muy tímida con las fotos, mamá me explicó. No le gusta que la fotografíen. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era una persona reservada. Después comenzaron los cambios sutiles. Las llamadas diarias se volvieron llamadas cada 2 días, luego una vez por semana. Las visitas de los miércoles se cancelaban porque tenía planes con Fabiana. Los domingos en el mercado se convirtieron en una llamada rápida de 5 minutos. Estoy ocupado, mamá. Te llamo después, se volvió su frase favorita. Cuando Fernando me anunció que se iba a casar, sentí una mezcla extraña de alegría y angustia. Me alegré porque mi hijo había encontrado el amor, pero me angustié porque presentía que algo iba a cambiar para siempre entre nosotros. Le pregunté cuándo podría conocer a Fabiana, y su respuesta me dejó helada. Ella está muy nerviosa por conocerte, mamá. Dale tiempo. La boda fue una ceremonia pequeña, según Fernando.
Solo familiares cercanos de ambos lados. Yo no fui invitada. Es algo íntimo, mamá. Solo seremos 10 personas. Fabiana no quiere una boda grande, me explicó por teléfono 2 días antes del evento. Me quedé en mi apartamento llorando toda la noche, viendo las fotos de su infancia, preguntándome cómo había llegado al punto de no ser invitada a la boda de mi único hijo. Rosalie me encontró llorando en el pasillo esa noche. Me abrazó y me dijo algo que no he podido olvidar. Noelia, hay mujeres que llegan a la vida de los hombres con una sola misión: borrar todo su pasado. Especialmente a las madres que fueron demasiado buenas. No pueden competir con tanto amor, entonces prefieren eliminarlo. Después de la boda, las cosas empeoraron. Fernando dejó de llamarme completamente durante 2 semanas. Cuando finalmente contestó mis llamadas, sonaba como un extraño. Su voz era fría, distante, como si estuviera leyendo un guión. Estoy bien, mamá. Solo adaptándome a la vida de casado. Ya sabes cómo es. Pero yo no sabía cómo era, porque nadie me lo había explicado. Los últimos 6 meses han sido una tortura silenciosa. Fernando viene a visitarme una vez al mes, siempre solo, siempre con prisa. Se queda máximo 1 hora, toma café sin azúcar como si fuera una medicina amarga, y evita mis preguntas sobre Fabiana. Cuando insisto en conocerla, se pone tenso y cambia de tema. Ayer encontré una caja con cartas que Fernando me escribió durante sus años universitarios. En una de ellas, escrita cuando tenía 21 años, decía: «Mamá, cuando me case, quiero que mi esposa te ame tanto como yo te amo. Quiero que sean mejores amigas, que cocinen juntas, que me molesten por igual. Quiero que mi familia sea una extensión de la nuestra, no un reemplazo». Esas palabras me atravesaron el alma. El Fernando que escribió esa carta ya no existe, y yo necesito saber qué le hizo Fabiana para cambiarlo tanto. El viernes por la tarde, Fernando apareció en mi puerta con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Llevaba una bolsa de papel en las manos y ese nerviosismo que lo traicionaba desde niño cuando intentaba ocultar algo. «Mamá, tengo una sorpresa para ti», me dijo, pero su voz temblaba ligeramente, como cuando me mentía sobre haber roto algo en la casa. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde había hecho la tarea durante todos sus años escolares, y sacó de la bolsa un sobre elegante color crema. «Fabiana y yo queremos regalarte algo especial», comenzó, evitando mirarme directamente a los ojos. «Sabemos que has trabajado tanto toda tu vida, que te mereces unas vacaciones de verdad». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Por un momento pensé que tal vez había malinterpretado todo, que quizás Fabiana sí quería conocerme y esta era su manera de acercarse. Tomé el sobre con manos temblorosas y lo abrí. Adentro había un folleto colorido de un resort en las montañas y un cheque por $1,200. «Es para que te vayas una semana completa, mamá. Todo pagado, hotel, comidas, excursiones. Fabiana investigó mucho para encontrar el lugar perfecto para ti». Fernando hablaba rápido, como si hubiera memorizado un discurso. «El resort tiene spa, actividades para personas de tu edad, bailes por las noches. Vas a conocer gente nueva, vas a descansar como nunca». Miré el cheque y después miré a mi hijo. Había algo profundamente equivocado en todo esto. ¿Por qué me regalaban unas vacaciones justo ahora, cuando yo lo único que quería era conocer a su esposa? ¿Por qué Fabiana había investigado tanto para encontrarme el lugar perfecto si ni siquiera se había tomado la molestia de conocerme? «Fernando», le dije con voz suave, «esto es muy generoso, pero yo no quiero irme de vacaciones. Lo único que quiero es conocer a Fabiana. ¿Por qué no pueden venir a cenar este domingo? Haré su comida favorita, la que sea». Su sonrisa se desvaneció por un segundo, y vi aparecer esa expresión incómoda que había notado en nuestras últimas conversaciones. Se pasó la mano por el cabello, exactamente como hacía cuando era adolescente, y le preguntaba por qué había llegado tarde a casa. «Mamá, ya te expliqué que Fabiana está pasando por un momento muy estresante en el trabajo. Su jefe la tiene trabajando en un proyecto muy importante que puede cambiar su carrera. No puede distraerse con reuniones familiares ahora». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera repetido frente al espejo varias veces. «Reuniones familiares», repetí, sintiendo como la palabra me quemaba en la garganta. «Fernando, yo soy tu madre, no una reunión de negocios. Y ella es mi nuera, aunque todavía no la conozca.
No estoy pidiendo que organicemos una fiesta, solo quiero compartir una cena con ustedes. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, como un animal enjaulado. Es complicado, mamá. Fabiana es muy particular con las situaciones sociales. Necesita tiempo para sentirse cómoda con nuevas personas. Es mejor que te vayas de vacaciones ahora, y cuando regreses, tal vez ella esté más tranquila. Ahí estaba la mentira, envuelta en papel de regalo como un veneno dulce. Me estaban mandando lejos, alejándome con dinero y promesas vacías. ¿Cuántos hijos regalaban vacaciones caras a sus madres para evitar que conocieran a sus esposas? La respuesta era obvia, ninguno que tuviera buenas intenciones. ¿Y si no quiero irme? Le pregunté directamente. ¿Y si prefiero quedarme aquí y esperar a que Fabiana tenga tiempo para conocerme? Fernando se detuvo en seco. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me rompió el corazón. Había miedo. Mi hijo, que había enfrentado exámenes universitarios, entrevistas de trabajo, y todos los desafíos de la vida adulta con valentía, tenía miedo de algo relacionado con su propia esposa. Mamá, por favor. Solo acepta el regalo. Fabiana se sintió muy mal cuando le conté que nunca has salido de la ciudad, que nunca has tenido vacaciones de verdad. Esto es importante para ella, para nosotros. Su voz se quebró ligeramente al final, y supe que estaba mintiendo. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el parque donde había llevado a Fernanda a jugar cuando era pequeño, donde le había enseñado a andar en bicicleta, donde habíamos alimentado a las palomas todos los domingos durante años. Ese parque contenía más recuerdos felices que cualquier resort de montaña podría ofrecerme jamás. Fernando, ¿tú crees que soy estúpida? Le pregunté sin voltearme a mirarlo. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? Durante 35 años has compartido todo conmigo. Cada alegría, cada problema, cada decisión importante. Y ahora, de repente, tu esposa es un misterio que no puedo conocer, y la solución es mandarme lejos con dinero. Escuché cómo se sentaba pesadamente en el sofá detrás de mí. No es lo que piensas, mamá. Es solo que las cosas son complicadas ahora. Ser casado es diferente. Tengo responsabilidades nuevas, prioridades diferentes. Me di la vuelta y lo miré. Mi hijo, mi niño, el pequeño que había consolado durante miles de noches, estaba sentado con los hombros encorvados como si cargara un peso invisible. En ese momento supe con certeza que algo estaba terriblemente mal en su matrimonio, algo que él no podía o no se atrevía a contarme. Está bien, le dije finalmente. Acepto las vacaciones. Su rostro se iluminó de alivio, pero yo continué, pero con una condición. Cuando regrese, quiero conocer a Fabiana. Sin excusas, sin pretextos, sin más demoras. Una cena simple en mi casa o en la de ustedes, no me importa dónde. Fernando se puso de pie rápidamente y me abrazó con una desesperación que no había sentido en él desde que era niño. Gracias, mamá. Gracias por entender. Te prometo que cuando regreses, todo será diferente. Pero su promesa sonaba más a una esperanza que a una garantía. Esa noche, después de que se fue, me senté en la cocina con una taza de café frío, mirando el cheque y el folleto del resort. Las fotografías mostraban paisajes hermosos, habitaciones lujosas, personas mayores sonriendo mientras hacían actividades grupales. Todo se veía perfecto, demasiado perfecto para ser real. Rosalie tocó a mi puerta alrededor de las 9. Vi que Fernando estuvo aquí y me dijo mientras se sentaba en mi sofá. ¿Qué quería esta vez? Le conté sobre las vacaciones, sobre el dinero, sobre la promesa de conocer a Fabiana cuando regresara. Rosalie escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente con una expresión cada vez más preocupada. Noelia, me dijo cuando terminé, en 70 años de vida he visto esta situación muchas veces. Cuando alguien te manda lejos con regalos costosos, no es porque quiera hacerte un favor. Es porque necesita tiempo para hacer algo que no puede hacer mientras está cerca. Sus palabras se clavaron en mi mente como agujas. ¿Qué necesitaban hacer Fernando y Fabiana que requería mi ausencia? ¿Por qué era tan importante que yo estuviera lejos durante una semana completa? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza, y ninguna de las respuestas que se me ocurrían era tranquilizadora. Decidí aceptar las vacaciones, pero no por las razones que Fernando imaginaba.
Durante toda la noche estuve despierta, dándole vueltas al asunto, hasta que a las 5 de la mañana tuve una revelación que me dejó sin aliento. Si ellos querían alejarme, si necesitaban que yo no estuviera en la ciudad, entonces había algo que definitivamente no querían que yo viera o descubriera. Y eso me daba una ventaja que no habían calculado. El lunes por la mañana llamé al resort para hacer la reservación. La mujer que me atendió era muy amable y me explicó todos los detalles del paquete. Su nuera tiene muy buen gusto, me dijo. Este es uno de nuestros resorts más exclusivos. El paquete que ella eligió incluye todas las comidas, el spa, las excursiones y hasta clases de baile. Debe amarla mucho para regalarle algo tan costoso. Colgué el teléfono con una sonrisa amarga. Fabiana había elegido el paquete más caro y más largo disponible. No era generosidad, era un cálculo preciso. Querían que estuviera lo más lejos posible, el mayor tiempo posible, gastando la mayor cantidad de dinero posible. Era como si hubieran comprado mi ausencia. Pero yo tenía mis propios planes. El martes fui al banco a depositar el cheque y saqué $200 en efectivo. Después tomé el autobús hasta el centro comercial donde sabía que Fernando compraba su ropa. Necesitaba información, y tenía que empezar por algún lado. En la tienda de trajes, el vendedor me reconoció inmediatamente. Señora Ortega, ¿cómo está? Hace tiempo que no la veo por aquí. Era un joven llamado Luis que siempre había sido muy amable conmigo cuando acompañaba a Fernando de compras. Su hijo estuvo aquí la semana pasada comprando trajes nuevos. Se ve muy contento, muy enamorado. Sí, está muy feliz con su matrimonio, le respondí casualmente. ¿Vino solo o con su esposa? Era una pregunta inocente, pero el joven se puso ligeramente incómodo. Estuvo con una señora, sí, muy elegante, bien vestida. Ella eligió todo lo que él se compró. Gastaron más de $800 en ropa. Luis bajó la voz como si me estuviera contando un secreto. A mí me pareció un poco controladora, si me disculpa que lo diga. No dejaba que su hijo opinara sobre nada. Esto no, esto tampoco, esto sí, pero en otro color. Como si él fuera un muñeco. Mi estómago se contrajo. ¿Recuerdas cómo era ella? Rubia, de unos 30 años, muy arreglada. Hablaba como si fuera la dueña del mundo. Y había algo raro en cómo trataba a Fernando. Lo regañaba por todo, como si fuera su madre y no su esposa. Luis se acercó más a mí. Señora Ortega, yo no debería decir esto, pero su hijo parecía asustado de ella. Salí de la tienda con más preguntas que respuestas, pero al menos ya tenía una imagen más clara de Fabiana. Una mujer controladora que trataba a mi hijo como si fuera un niño. Eso explicaba muchas cosas: su nerviosismo, sus excusas constantes, su cambio de personalidad. El miércoles tomé otro autobús, esta vez hacia el barrio donde vivía Fernando. No planeaba tocar a su puerta, solo quería observar. Me senté en un café que quedaba al frente de su edificio y pedí un té que me costó $3. Desde la ventana podía ver la entrada principal y el estacionamiento. A las 2 de la tarde vi el automóvil de Fernando llegando. Se bajó del asiento del pasajero, no del conductor. Una mujer rubia bajó del lado del conductor y le gritó algo que no pude escuchar. Fernando bajó la cabeza como un niño regañado y caminó detrás de ella hacia el edificio. Esa mujer era Fabiana, y en ese momento supe que mis peores temores se estaban haciendo realidad. Mi hijo, que había sido valiente y decidido toda su vida, estaba siendo dominado completamente por su esposa. Regresé a mi apartamento sintiéndome enferma. Rosalie me estaba esperando en el pasillo con una expresión preocupada. Noelia, ¿dónde has estado? Te he estado buscando toda la tarde. Tengo algo importante que decirte. Entramos a mi apartamento y ella cerró la puerta con llave, como si alguien pudiera estar escuchándonos. Esta mañana vino una mujer preguntando por ti. Dijo que era amiga de Fernando y que quería hacerte una sorpresa para tu cumpleaños. Pero yo nunca había visto a esa mujer, y además tu cumpleaños fue hace 4 meses. ¿Cómo era?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Rubia, joven, muy arreglada. Vestía ropa cara, llevaba un bolso de marca. Pero tenía algo en los ojos que no me gustó. Algo frío, calculador.
Rosalie se sentó pesadamente en mi sofá. Le dije que no sabía cuándo regresarías, que había salido de viaje por unos días. Se puso muy nerviosa cuando le dije eso. Insistió en saber exactamente cuándo te ibas y cuándo regresabas. Mi sangre se heló. Fabiana había venido a verificar que yo realmente me fuera de vacaciones. No era paranoia mía, ellos realmente necesitaban asegurarse de que yo no estaría en la ciudad durante esa semana. Rosalie, hay algo muy malo pasando aquí. No sé qué es, pero necesito descubrirlo antes de irme. Le conté todo lo que había averiguado, la visita a la tienda, lo que había visto en el edificio de Fernando, las sospechas que tenía sobre el verdadero motivo de las vacaciones. Noelia, yo creo que esa mujer está planeando algo contra ti. Tal vez quiere que Fernando corte completamente los lazos contigo, o tal vez es algo peor. En mi experiencia, cuando una mujer joven se casa con un hombre que tiene una madre muy presente, siempre busca la manera de eliminarla de la ecuación. Pero Fernando nunca me haría daño, protesté, aunque mi propia voz sonaba dudosa. Fernando, bajo la influencia de esa mujer, podría hacer cualquier cosa. Los hombres enamorados pierden la capacidad de pensar con claridad, especialmente si la mujer sabe cómo manipularlos. Rosalie me tomó las manos. Tienes que ser muy cuidadosa, Noelia. Muy cuidadosa. Esa noche llamé a Fernando para confirmar mi viaje. Mamá, qué bueno que llamas. Ya tienes todo listo para mañana. Su voz sonaba extrañamente aliviada, como si hubiera estado esperando mi llamada con ansiedad. Sí, Fernando. Todo está listo. Salgo mañana en la mañana. Era mentira, pero necesitaba que él creyera que me iba. ¿Podrías venir a despedirte? Me gustaría verte antes de irme. Hubo una pausa larga. No puedo, mamá. Tengo una junta muy importante en el trabajo. Pero que tengas un viaje hermoso. Te va a encantar el resort, estoy seguro. Colgué el teléfono sabiendo que acababa de escuchar otra mentira. Fernando nunca había faltado a despedirse cuando yo viajaba, aunque fuera solo por un día. Pero esta vez tenía algo más importante que hacer, algo que no podía hacer si yo estaba presente. El jueves en la mañana salí de mi apartamento con una maleta pequeña, como si realmente me fuera de viaje. Pero en lugar de tomar el autobús hacia las montañas, tomé uno hacia el centro de la ciudad. Tenía una semana para descubrir qué estaban planeando Fernando y Fabiana, y no iba a desperdiciar ni un solo día. Me registré en un hotel barato cerca del centro que me costaba $30 la noche. Desde ahí podría moverme libremente sin que nadie supiera dónde estaba. Fabiana y Fernando pensarían que yo estaba a 3 horas de distancia, relajándome en un spa de montaña. Nunca se imaginarían que estaba a 20 minutos de sus vidas, observando, investigando, descubriendo sus secretos. La casa había comenzado. El viernes por la mañana desperté en la habitación del hotel con una determinación que no había sentido en años. Había gastado $30 en una noche incómoda, pero valía la pena por la libertad que me daba. Desde la ventana podía ver el movimiento de la ciudad, y por primera vez en meses me sentía en control de mi propia vida. Desayuné café y tostadas en la cafetería del hotel, planificando mi día. Necesitaba información sobre Fabiana, y tenía que conseguirla sin que Fernando se enterara. Decidí empezar por su lugar de trabajo. Fernando me había dicho que trabajaba en una empresa de marketing, pero nunca me había dado el nombre específico. Tomé un taxi de $10 hasta el distrito financiero y comencé a caminar por las calles, observando los edificios de oficinas. Mi plan era simple: preguntaría en las recepciones de las empresas de marketing hasta encontrar a alguien que conociera a Fabiana Ortega. Era un plan arriesgado, pero era lo único que se me ocurría. En el tercer edificio que visité, una recepcionista joven me dio la primera pista. ¿Fabiana Ortega? Ese nombre me suena familiar. Creo que trabaja en mercadeo dinámico, en el piso 12, pero no estoy segura. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Subí al piso 12 y me dirigí a la recepción de mercadeo dinámico. Disculpe, busco a Fabiana Ortega, le dije a la recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional. Soy su suegra y quería darle una sorpresa. La sonrisa de la mujer se desvaneció inmediatamente. ¿Su suegra? Lo siento, pero aquí no trabaja ninguna Fabiana Ortega. Debe estar confundida. Su tono había cambiado completamente, como si hubiera mencionado algo prohibido.
¿Está segura? Es rubia, de unos 30 años, muy elegante. Insistí, pero la recepcionista ya estaba negando con la cabeza. No, señora, definitivamente no tenemos ninguna empleada con ese nombre. Pero sus ojos decían otra cosa. Había reconocimiento en su mirada, y también algo que parecía miedo. Salí del edificio más confundida que antes. ¿Por qué la recepcionista había reaccionado así? ¿Por qué había cambiado su actitud tan drásticamente cuando mencioné que era la suegra de Fabiana? Algo no cuadraba, y necesitaba respuestas urgentemente. Decidí esperar en el café que estaba al frente del edificio. Pedí otro café de $3 y me senté junto a la ventana, observando quién entraba y salía de Mercadeo Dinámico. Tal vez no trabajara ahí, pero la reacción de la recepcionista me decía que sabía algo sobre Fabiana. A las 2 de la tarde, la recepcionista salió del edificio y caminó hacia mi café. Mi pulso se aceleró. Cuando pidió su orden, me acerqué a ella discretamente. Disculpe, sé que esto va a sonar extraño, pero necesito preguntarle algo sobre la mujer de la que le hablé esta mañana. La mujer se tensó inmediatamente, pero no se fue. Por favor, es muy importante para mí. Señora, yo no puedo hablar de esto aquí, murmuró, mirando nerviosamente hacia el edificio. Si alguien nos ve. Se detuvo y me miró fijamente. ¿Usted realmente es la suegra de Fabiana? Sí, aunque nunca la he conocido en persona. Mi hijo Fernando se casó con ella hace 6 meses y desde entonces todo ha sido muy extraño. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos sin que pudiera controlarlas. La recepcionista, que se había presentado como Inés Rodríguez, me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Venga conmigo. Hay algo que necesita saber, pero no podemos hablar aquí. Caminamos 3 cuadras hasta un parque pequeño donde había bancos vacíos. Inés se sentó junto a mí y suspiró profundamente antes de empezar a hablar. Fabiana sí trabajó en nuestra empresa, pero la despidieron hace 8 meses por robo. Mis ojos se abrieron tanto que me dolieron. Se llevó información confidencial de nuestros clientes y la vendió a la competencia. Cuando la confrontamos, negó todo, pero teníamos las pruebas. Robo. Repetí, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Eso no es lo peor. Después de que la despidimos, investigamos más y descubrimos que había estado estafando a algunos de sus compañeros de trabajo. Les pidió dinero prestado para supuestas emergencias familiares que nunca existieron. En total, les robó más de $3,000 a diferentes personas. Inés continuó su relato mientras yo trataba de procesar la información. Pero hay algo más que la va a impactar. Fabiana no es soltera. Está casada con otro hombre desde hace 4 años. Un empresario llamado Claudio Payás que tiene una cadena de restaurantes. El mundo se detuvo completamente. ¿Qué está diciendo? ¿Que mi hijo se casó con una mujer que ya estaba casada? Exactamente. Fabiana es bígama. Su matrimonio con su hijo no es legal porque nunca se divorció de su primer esposo. Inés me tomó la mano. Señora, su hijo está en peligro. Fabiana es una estafadora profesional que se especializa en hombres exitosos y solteros. Los seduce, los manipula, los casa, y después los destruye financieramente. ¿Cómo sabe todo esto?, le pregunté, necesitando estar segura de que no se trataba de rumores maliciosos. Porque Claudio Payás vino a nuestra oficina hace 2 meses buscándola. Nos contó toda la historia. Al principio pensamos que era un exnovio celoso, pero nos trajo copias de su acta de matrimonio, fotografías, documentos bancarios. Todo era real. Inés sacó su teléfono. Incluso me dio su número por si alguna vez aparecía información sobre ella. Él está tratando de encontrarla para procesarla legalmente. ¿Puede darme ese número? Mi voz salió como un susurro. Claro, pero tenga cuidado. Si Fabiana descubre que usted sabe la verdad, podría volverse peligrosa. Esta mujer no tiene límites morales, señora Ortega. Es capaz de cualquier cosa. Inés escribió el número de Claudio en un papel y me lo entregó. Hay algo más. Claudio me dijo que Fabiana siempre sigue el mismo patrón. Primero seduce al hombre, después lo aísla de su familia y amigos, luego accede a todas sus cuentas bancarias, y finalmente desaparece con todo su dinero. Según él,
Ya lo ha hecho con al menos otros 2 hombres antes que su hijo. ¿Por qué no está en la cárcel?, pregunté, sintiéndome mareada. Porque es muy inteligente. Nunca deja pruebas suficientes para un proceso penal. Y los hombres que estafa generalmente están tan avergonzados que no quieren denunciar. Claudio es el único que ha tenido el valor de perseguirla legalmente. Regresé al hotel esa tarde con la cabeza dándome vueltas. Mi hijo no estaba casado con una mujer difícil o controladora. Estaba viviendo con una criminal profesional que probablemente ya tenía acceso a todas sus cuentas bancarias. Las vacaciones que me habían regalado no eran para alejarme de una nuera tímida, sino para darle tiempo a una estafadora de completar su trabajo. Esa noche llamé al número que me había dado Inés. Claudio Payás contestó al segundo timbre, y cuando le expliqué quién era y por qué lo llamaba, su reacción fue inmediata. Señora Ortega, su hijo está en grave peligro. ¿Puede venir a mi restaurante mañana? Tengo documentos y pruebas que necesita ver urgentemente. Y tengo un plan para atrapar a Fabiana, pero necesito su ayuda. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Mi niño, mi Fernando, estaba viviendo con una serpiente que planeaba destruirlo completamente. Y yo era la única persona en el mundo que sabía la verdad. Pero ya no era una víctima pasiva esperando migajas de atención de mi hijo. Era una madre guerrera que había descubierto el peligro que amenazaba a su familia, y no iba a permitir que nadie lastimara a Fernando. La batalla real estaba a punto de comenzar. El sábado por la mañana me desperté a las 5, incapaz de dormir más. Había pasado la noche organizando en mi mente todo lo que había descubierto sobre Fabiana. Una estafadora profesional, bígama, ladrona, y mi hijo era su próxima víctima. Pero esta vez ella no sabía que alguien la había descubierto. Esta vez tenía que enfrentar a una madre que no se iba a rendir sin luchar. Desayuné rápidamente en el hotel y tomé un taxi de $15 hasta el restaurante de Claudio Payás. Era un lugar elegante en el centro de la ciudad, con manteles blancos y una decoración sofisticada que gritaba éxito económico. Entendí inmediatamente por qué Fabiana lo había elegido como víctima. Claudio me estaba esperando en una mesa privada del fondo. Era un hombre de unos 45 años, bien vestido, con la mirada cansada de alguien que había sufrido mucho. Cuando me vio llegar, se levantó inmediatamente y me extendió la mano. Señora Ortega, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy difícil para usted. Su voz era suave pero firme. Permítame mostrarle exactamente con quién se casó su hijo. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta gruesa llena de documentos. El primer papel que me mostró fue un acta de matrimonio fechada 4 años atrás. Fabiana Rodríguez Payás, casada con Claudio Enrique Payás. La fotografía en el documento mostraba claramente a la mujer que había visto bajarse del automóvil de Fernando. Como puede ver, ella nunca se divorció de mí. Su matrimonio con su hijo es completamente ilegal. Claudio pasó a la siguiente página. Pero eso es solo el comienzo. Aquí están los estados de cuenta de nuestras cuentas conjuntas. Observe las fechas. Los números me dejaron sin aliento. En el transcurso de 2 años, Fabiana había vaciado sistemáticamente las cuentas bancarias de Claudio. Retiros de $1,000, de $2,000, de $5,000. Siempre con su firma, siempre aparentemente legales. En total, había robado más de $80,000. ¿Cómo logró acceso a tanto dinero?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Fue muy inteligente. Al principio solo pedía pequeñas cantidades para supuestas emergencias. Su hermana enferma, la matrícula de su sobrino, reparaciones del automóvil de su madre. Siempre tenía una historia convincente. Claudio pasó más páginas. Después me convenció de que pusiera su nombre en nuestras cuentas conjuntas. Dijo que quería sentirse realmente parte de mi vida, que era importante para ella tener acceso en caso de emergencias. Y usted accedió porque estaba enamorado, dije, entendiendo perfectamente cómo había funcionado la manipulación. Exactamente. Estaba tan enamorado que habría hecho cualquier cosa por ella. Fabiana es muy talentosa para hacer que un hombre se sienta especial, necesitado, indispensable. Sus ojos se llenaron de dolor. Pero al mismo tiempo, me iba aislando lentamente de mis amigos y mi familia. Siempre tenía una razón para que no los viera. Estaban celosos de nuestra felicidad, no la entendían, querían sabotear nuestro matrimonio.
Me mostró más documentos, transferencias bancarias, préstamos que ella había solicitado usando la información financiera de él, tarjetas de crédito que había abierto a su nombre sin su conocimiento. Era un expediente completo de destrucción económica sistemática. Lo peor es que cuando finalmente descubrí todo esto, ella ya había desaparecido. Se llevó todo el dinero que pudo y se esfumó como si nunca hubiera existido. Claudio cerró la carpeta. Contraté a un investigador privado para encontrarla. Me costó $5,000, pero valió la pena. Descubrimos que había hecho lo mismo con otros 2 hombres antes que yo. Otros 2. Mi voz se quebró. Un dentista en otra ciudad y un ingeniero en sistemas. El mismo patrón exactamente: seducción, aislamiento, matrimonio rápido, acceso a las finanzas y después desaparición con todo el dinero. Me mostró fotografías de ambos hombres. El ingeniero perdió $120,000. El dentista, $90,000. Todos estamos colaborando ahora para construir un caso legal contra ella. ¿Pero por qué no está en la cárcel?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y terror. Porque es increíblemente cuidadosa. Todo lo que hace es técnicamente legal. Se casa legalmente con los hombres, obtiene acceso legal a sus cuentas, hace transferencias que técnicamente tienen autorización. Cuando los hombres se dan cuenta de lo que ha pasado, ella ya desapareció y es muy difícil probar intención criminal. Claudio pidió café para ambos y continuó explicando. Pero con su hijo, creo que podemos atraparla. Por primera vez tenemos información en tiempo real sobre sus movimientos. Sabemos dónde está, sabemos lo que está planeando, y podemos documentar todo. ¿Qué necesita que haga?, pregunté, sintiéndome lista para cualquier cosa. Primero, necesitamos evidencia de que ella está repitiendo sus patrones con Fernando. ¿Él le ha mencionado problemas financieros recientes? Gastos inesperados, préstamos, inversiones nuevas. Claudio sacó una libreta. Según mi experiencia, ella ya debería estar en la fase de acceso financiero. Pensé en todas las conversaciones recientes con Fernando. Hace 3 meses me dijo que había hecho una inversión importante en unos terrenos. Necesitaba liquidez rápida, así que vendió algunas acciones que tenía. En ese momento me pareció extraño porque siempre había sido muy conservador con su dinero. Terrenos, repitió Claudio, escribiendo. Esa es una de sus historias favoritas. Apuesto que esos terrenos no existen, o existen pero nunca se compraron. ¿Qué más? También me dijo que Fabiana necesitaba dinero para ayudar a su familia. Su madre estaba enferma y necesitaba una operación cara. Fernando me pidió prestados $2,000 para ayudarla. Mientras hablaba, me daba cuenta de lo obvias que eran las señales. La madre enferma. Clásico. Claudio siguió escribiendo. Se los devolvió. No. Me dijo que me los devolvería cuando terminara de pagar la operación, pero han pasado 3 meses. Señora Ortega, necesito que me ayude a documentar todo lo que está pasando. Pero tiene que ser muy cuidadosa. Si Fabiana sospecha que alguien está investigando, podría acelerar sus planes y desaparecer con todo el dinero de Fernando antes de que podamos detenerla. Pasamos la siguiente hora planeando nuestra estrategia. Claudio me explicó que, según su investigación, Fabiana generalmente necesitaba entre 6 y 8 meses para vaciar completamente las cuentas de sus víctimas. Fernando llevaba 6 meses casado, lo que significaba que probablemente estaba en la fase final del plan. La semana que ella quería que usted estuviera fuera probablemente era para hacer las transferencias finales, me explicó Claudio. Es su momento más peligroso, cuando mueve las cantidades más grandes de dinero. Pero también es cuando es más vulnerable, porque tiene que dejar rastros bancarios. Me dio una pequeña grabadora digital y me enseñó cómo usarla. Si puede conseguir que Fernando le confiese sobre sus problemas financieros, necesitamos esa conversación grabada. También necesitamos fotografías de cualquier documento que ella le haya hecho firmar. ¿Cómo voy a conseguir eso sin que sospechen? Ahí es donde entra la parte más arriesgada del plan. Usted va a tener que acercarse a Fernando, pero sin que Fabiana se entere. Tiene que hacerlo creer que todavía está de vacaciones mientras investiga lo que realmente está pasando. Salí del restaurante de Claudio con la cabeza llena de información y un plan claro de acción. Ya no era solo una madre preocupada,
Era una detective trabajando para salvar a su hijo de una criminal profesional. Esa tarde regresé al hotel y organicé todo lo que había aprendido. Fabiana Rodríguez era su verdadero nombre. Tenía 32 años, no 30 como le había dicho a Fernando. Había estafado al menos a 3 hombres antes que mi hijo, robando un total de casi $300,000. Y ahora Fernando era su próximo objetivo. Pero esta vez ella no sabía que su plan había sido descubierto. Esta vez tenía que enfrentarse a una madre que había pasado toda su vida protegiendo a su hijo, y que no iba a dejar que nadie le hiciera daño. Llamé a Rosalie desde el hotel. «¿Cómo van las vacaciones?», me preguntó con una risa cómplice. «Rosalie, he descubierto cosas terribles. Fernando está en peligro real». Le conté todo lo que había averiguado, y ella escuchó en silencio hasta el final. «Dios mío, Noelia, esa mujer es un monstruo. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a salvar a mi hijo, cueste lo que cueste». Esa noche, mientras planeaba mi siguiente movimiento, pensé en todos los sacrificios que había hecho por Fernando durante 35 años. Había trabajado doble turno, había vendido mis pertenencias, había renunciado a mi propia vida para darle la mejor educación posible. No había sido para verlo destruido por una estafadora. Fernando era mi vida, mi única familia, mi mayor logro. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitármelo sin la pelea de su vida. La guerra por salvar a mi hijo había comenzado oficialmente. El domingo por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Tenía todas las pruebas que necesitaba, un plan sólido, y la determinación de una madre que había descubierto que su hijo estaba en peligro mortal. Era hora de actuar. Mi primera llamada fue a Fernando. Eran las 8 de la mañana y sabía que estaría despierto. Su voz sonó sorprendida cuando contestó. «Mamá, ¿qué tal las vacaciones? ¿Ya estás en el resort?» «Fernando, hijo, necesito verte urgentemente. Estoy regresando a la ciudad ahora mismo». Mantuve mi voz calmada pero firme. «Hay algo muy importante que tenemos que hablar». «¿Regresar? Pero si apenas es tu segundo día de vacaciones». Su tono cambió inmediatamente a nerviosismo. «¿Pasó algo? ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente bien, pero necesito que vengas a mi apartamento esta tarde a las 4. Solo tú, Fernando. Es una conversación que necesitamos tener nosotros dos únicamente». Hubo una pausa larga. «Mamá, no puedo. Fabiana y yo tenemos planes para hoy. Además, pagamos esas vacaciones para que te relajaras, no para que regresaras a los 2 días». Fernando Ortega, usé el tono que empleaba cuando era niño y había hecho algo muy malo. A las 4 en punto en mi apartamento. No es una solicitud, es una orden de tu madre. Y créeme, después de lo que he descubierto, vas a querer escuchar lo que tengo que decirte. Colgué antes de que pudiera protestar más. Era importante que sintiera la urgencia, pero también que no tuviera tiempo de consultarlo con Fabiana. Necesitaba llegar a él antes de que ella pudiera preparar una respuesta o una excusa. Mi siguiente llamada fue a Claudio. «Todo está listo para esta tarde. Tiene los documentos preparados». Todos los documentos están organizados cronológicamente. También tengo las fotografías y los testimonios de los otros hombres que estafó. ¿Está segura de que podrá mantener la calma cuando le muestre todo esto a su hijo? «He tenido 62 años para prepararme para este momento», le respondí. «Voy a mantener la calma porque es la única manera de salvarlo». Regresé a mi apartamento al mediodía. Rosalie me estaba esperando en el pasillo con una expresión de preocupación y admiración. «Noelia, no puedo creer que hayas descubierto todo esto tú sola. Eres más valiente de lo que pensaba». «No soy valiente, Rosalie. Solo soy una madre que va a proteger a su hijo, cueste lo que cueste». Abrí la puerta de mi apartamento. «¿Puedes hacerme un favor? Si ves que Fernando llega con Fabiana, toca mi puerta 3 veces rápidas. Necesito hablar con él a solas primero». A las 3:30 llegó Claudio con su carpeta de documentos. Lo había invitado porque necesitaba que Fernando escuchara la verdad de labios de otra víctima, no solo de su madre preocupada. «¿Cómo quiere manejar esto?», me preguntó mientras organizábamos los papeles en la mesa del comedor. «Primero voy a dejarlo que me explique qué está pasando realmente con su matrimonio».
Después usted le va a mostrar quién es realmente su esposa. Y finalmente, vamos a hacer un plan para protegerlo y para atrapar a esa mujer. A las 4 en punto exactas, Fernando tocó a mi puerta. Cuando lo vi, mi corazón se rompió un poco más. Se veía cansado, nervioso, y había perdido peso. Sus ojos tenían esa mirada húnca de alguien que está viviendo bajo un estrés constante. Mamá, ¿qué es esto tan urgente que no podía esperar hasta que terminaras tus vacaciones? Se sentó en el sofá, pero mantuvo su chaqueta puesta, como si estuviera listo para irse en cualquier momento. Fernando, antes que nada, quiero que sepas que te amo más que a mi propia vida. Todo lo que voy a decirte y mostrarte es porque eres lo más importante que tengo en este mundo. Me senté frente a él. Necesito que me contestes una pregunta con total honestidad. ¿Cómo están tus finanzas? Su cara cambió de color inmediatamente. Mis finanzas están... ¿Por qué me preguntas eso? Porque tu madre no es estúpida, Fernando. He notado cambios en ti, en tu comportamiento, en tu manera de hablar sobre el dinero. Tienes problemas financieros. Fernando se pasó las manos por el cabello, exactamente como hacía cuando era niño y sabía que había sido descubierto en una mentira. Mamá, es complicado. El matrimonio implica gastos que no tenía cuando era soltero. ¿Qué clase de gastos? Fabiana necesitó dinero para ayudar a su familia. Su madre tuvo problemas de salud muy caros. Después tuvimos que hacer una inversión en unos terrenos que podían darnos muy buenos rendimientos. Su voz se quebraba ligeramente. Son gastos temporales. Todo va a estar bien. Fernando, ¿cuánto dinero le has dado a Fabiana desde que se casaron? Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala. No es que le haya dado dinero a ella. Son gastos conjuntos, inversiones en nuestro futuro. ¿Cuánto, Fernando? Mamá, no me gusta hablar de dinero contigo. Es incómodo. Fernando Enrique Ortega, use su nombre completo con la voz más seria que tenía. Tu madre trabajó 17 años en turnos dobles para pagar tu educación. Vendí las joyas de mi madre para pagar tu universidad. He vivido con lo mínimo durante toda mi vida para que tú tuvieras lo máximo. Me has visto contar centavos para pagar la renta. No me vengas a decir que es incómodo hablar de dinero conmigo. Fernando se detuvo y me miró con los ojos llenos de lágrimas. $42,000, susurró. El número me golpeó como un puño en el estómago. Era casi todo lo que Fernando había ahorrado en 10 años de trabajo. ¿Dónde está ese dinero ahora? En las inversiones, en los gastos médicos de su madre, en... Su voz se quebró completamente. Mamá, creo que he cometido un error terrible. Fue en ese momento que Claudio salió de la cocina donde había estado esperando. Fernando se sorprendió tanto que dio un paso hacia atrás. Fernando, mi nombre es Claudio Payás, y necesito contarte algo sobre tu esposa que va a cambiarte la vida. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Fernando miró de Claudio a mí, confundido y asustado. Soy el verdadero esposo de Fabiana. Ella sigue casada conmigo legalmente. Tu matrimonio con ella es una farsa. Claudio puso la carpeta de documentos en la mesa. Y los $42,000 que le has dado no están en ninguna inversión. Están en una cuenta bancaria en las Islas Caimán, junto con el dinero que les robó a otros 3 hombres antes que tú. Fernando se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Eso es imposible. Fabiana me ama. Nos casamos en la iglesia de San Miguel. Sí, se casaron, pero ese matrimonio no tiene validez legal porque ella nunca se divorció de mí. Claudio abrió la carpeta y le mostró el acta de matrimonio. Aquí está la prueba. Durante los siguientes 30 minutos, Claudio le mostró a Fernando cada documento, cada fotografía, cada prueba de que su esposa era una estafadora profesional. Vi cómo mi hijo se desmoronaba lentamente, cómo su mundo se hacía pedazos frente a sus ojos. Pero ella me dice que me ama todos los días, murmuró Fernando, sosteniendo las fotografías de Fabiana con sus víctimas anteriores. Me dice que soy el amor de su vida. A mí me decía lo mismo, respondió Claudio con gentileza. Es muy buena en su trabajo, Fernando. Hace que los hombres se sientan especiales, únicos, amados. Pero todo es una actuación calculada.
Fernando comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. Me senté junto a él y lo abracé, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Mamá, he sido tan estúpido. ¿Cómo no me di cuenta? Porque estabas enamorado, hijo. Y porque ella es una profesional en engañar a los hombres buenos como tú. Lo apreté más fuerte. Pero ahora sabemos la verdad, y vamos a arreglar esto. Juntos. ¿Cómo? Ya no tengo dinero. Mi reputación está arruinada. Y probablemente ella ya sepa que ustedes descubrieron todo. No, Fernando. Ella cree que yo estoy de vacaciones en las montañas y que tú no sospechas nada. Todavía tenemos ventaja. Miré a Claudio, quien asintió. Fernando, necesitamos tu ayuda para atraparla. Pero va a requerir que actúes como si nada hubiera pasado hasta que podamos documentar más evidencia para el caso legal. Mi hijo levantó la cabeza y me miró con una determinación que no había visto en meses. ¿Qué necesitan que haga? Fernando se secó las lágrimas y enderezó la espalda. Por primera vez en meses, pude ver en sus ojos al hombre valiente que había criado, no al títere manipulado en el que se había convertido. Díganme exactamente qué tengo que hacer para atrapar a esa mujer. Claudio abrió otra carpeta que había traído. Necesitamos evidencia sólida de sus transferencias bancarias y documentos firmados. Pero lo más importante es que actúes con normalidad hasta que podamos ejecutar el plan completo. ¿Cuál es el plan?, preguntó Fernando, con una determinación que me llenó de orgullo. Mañana por la mañana vas a ir a tu banco y vas a solicitar los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Necesitamos documentar cada transferencia que ella te hizo hacer. Claudio le entregó una pequeña cámara digital. También necesitamos que fotografíes cualquier documento que tengas en tu casa relacionado con esas inversiones o préstamos. Fernando tomó la cámara con manos temblorosas. Hay una carpeta completa en nuestro estudio. Ella guarda todo muy organizado. Contratos de inversión, recibos médicos, documentos bancarios. Perfecto. Necesitamos copias de todo eso. Me dirigí a mi hijo con la seriedad de los momentos decisivos. Fernando, esto es lo más importante. Ella no puede sospechar que sabemos la verdad. Tienes que comportarte exactamente igual que siempre hasta que tengamos toda la evidencia. No sé si puedo hacerlo, mamá. Ahora que sé quién es realmente, no sé cómo voy a poder mirarla a los ojos sin que se dé cuenta. Claudio se inclinó hacia adelante. Fernando, sé exactamente cómo te sientes. Cuando yo descubrí la verdad sobre Fabiana, también pensé que no podría fingir. Pero tienes que recordar que cada día que pase sin actuar, ella puede estar moviendo más dinero, o peor aún, puede sospechar y desaparecer para siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Fernando. Según mi experiencia, probablemente ella esté planeando desaparecer en las próximas 2 semanas. El hecho de que quisiera que tu madre estuviera fuera esta semana significa que está en la fase final de su plan. Claudio mostró un calendario. Necesitamos actuar rápido. Pasamos la siguiente hora planificando cada detalle. Fernando conseguiría toda la documentación financiera. Yo mantendría mi fachada de estar de vacaciones para que Fabiana no sospechara. Claudio coordinaría con los otros hombres estafados y con las autoridades para preparar el caso legal. Hay algo más, dijo Claudio antes de irse. Necesitamos que Fabiana confiese o que la atrapemos en el acto de mover dinero ilegalmente. ¿Crees que podrías hacer que ella te contara sobre las transferencias bancarias? Fernando pensó por un momento. Ella siempre me pide que firme documentos sin explicarme exactamente qué son. Dice que es porque confía en mí y que los detalles la aburren. Tal vez pueda grabar una de esas conversaciones. Eso sería perfecto. Claudio le entregó una grabadora pequeña. Pero ten mucho cuidado. Si ella sospecha que la estás grabando, podría volverse peligrosa. Después de que Claudio se fue, Fernando y yo nos quedamos solos en mi sala. Mi hijo se veía devastado pero también aliviado, como si finalmente pudiera respirar después de meses de ahogo. Mamá, lo siento tanto. Siento haberte alejado de mi vida, siento haberte mentido, siento no haberte hecho caso cuando trataste de conocerla. Las lágrimas volvieron a caer por sus mejillas. Ella me dijo que tú eras muy controladora, que querías interferir en nuestro matrimonio, que sería mejor mantener cierta distancia.
Lo sé, hijo. Es parte de su técnica. Primero te aísla de las personas que más te aman para que no tengas a nadie que pueda advertirte sobre ella. Lo abracé fuertemente. Pero ahora sabemos la verdad, y vamos a salir de esto juntos. ¿Cómo voy a enfrentar a Fabiana esta noche? ¿Cómo voy a dormir al lado de esa mujer sabiendo lo que sé? Vas a pensar en que cada hora que pase sin que ella sospeche es una hora más para reunir evidencia y proteger a otros hombres de ser estafados por ella. Mi voz se endureció. Vas a recordar que esa mujer te robó $42,000 que te costaron años de trabajo honesto. Y vas a pensar en la justicia que mereces. Fernando asintió lentamente. ¿Qué vas a hacer tú? Voy a regresar a mi hotel y voy a seguir fingiendo que estoy de vacaciones. Mañana en la noche nos reuniremos aquí para revisar toda la evidencia que hayas conseguido. Esa noche, Fernando regresó a su apartamento. Según me contó después, Fabiana lo estaba esperando con una sonrisa y la cena preparada. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó, como si fuera la esposa más amorosa del mundo. Tranquilo. Trabajé un poco en casa y salí a caminar. Fernando logró mantener la voz normal, aunque por dentro se sentía como si fuera a explotar. ¡Qué bueno! Por cierto, mañana necesito que firmes unos documentos. Es para completar la última transferencia de la inversión de los terrenos. Fabiana le sirvió vino como si estuviera celebrando algo. Después de esto, vamos a ser muy ricos, mi amor. Fernando activó discretamente la grabadora en su bolsillo. ¿Qué clase de transferencia? Es solo una formalidad, amor. Necesitamos mover el dinero a una cuenta especial para completar la compra. Son $25,000, pero es temporal. En 2 semanas vamos a recibir el doble de vuelta. $25,000. Fernando sintió cómo se le helaba la sangre. Era prácticamente todo lo que le quedaba en sus cuentas. Sí, pero no te preocupes por los detalles. Yo manejo toda la parte aburrida de las finanzas. Fabiana se acercó a él y le acarició la cara. Tú solo concéntrate en ser mi esposo perfecto. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Estaba acostado junto a una mujer que había destruido su vida financiera y que probablemente estaba planeando desaparecer con todo su dinero en cuestión de días. Pero por primera vez en meses, no se sentía solo. Sabía que su madre estaba luchando por él, que no era el único que había sido engañado, y que había esperanza. El martes por la mañana, Fernando fue al banco tan pronto como abrieron. Pidió los estados de cuenta de los últimos 6 meses y casi se desmayó cuando vio los números. Fabiana no solo había vaciado sus cuentas de ahorros, sino que había solicitado préstamos y líneas de crédito a su nombre sin que él se diera cuenta completamente. En total, él debía ahora $68,000 entre lo que había perdido y lo que debía. Su vida financiera estaba completamente destruida. Pero cuando llegó a casa y vio la carpeta de documentos que Fabiana guardaba tan cuidadosamente, entendió que tenía en sus manos las pruebas que podrían enviarla a la cárcel. Había contratos falsos, facturas médicas inventadas, documentos de inversión en terrenos que no existían. Todo era tan perfecto como evidencia que parecía que ella hubiera preparado su propio caso legal. Esa tarde me llamó desde su oficina. Mamá, tengo todo. Y es peor de lo que pensábamos, pero también tenemos evidencia suficiente para destruirla. ¿Estás bien, hijo? No, mamá. No estoy bien. Pero voy a estarlo. Porque vamos a hacer que esa mujer pague por todo lo que ha hecho. Esa noche nos reunimos nuevamente en mi apartamento. Cuando Fernando me mostró toda la documentación, me di cuenta de que Fabiana había cometido un error fatal, había sido demasiado organizada. Su propia meticulosidad se había convertido en la cuerda para ahorcarla. Mañana por la mañana llamamos a las autoridades, le dije a mi hijo. Y mañana por la noche, Fabiana va a descubrir que subestimó gravemente a una madre que protege a su familia. La justicia estaba a punto de llegar, y yo iba a estar ahí para verla caer. El miércoles por la mañana amaneció con una claridad que no había sentido en meses. Era el día en que todo iba a cambiar para siempre. Fernando y yo nos reunimos con Claudio a las 8 en punto en la oficina de su abogado, un hombre serio llamado Luis Rodríguez que se especializaba en casos de fraude financiero. Señora Ortega, su hijo ha reunido evidencia extraordinaria, me dijo el abogado mientras revisaba todos los documentos que Fernando había fotografiado.
Nunca había visto un caso donde la estafadora hubiera dejado un rastro tan completo de sus crímenes. Fernando se veía nervioso, pero determinado. Es suficiente para arrestarla. Es suficiente para arrestarla, procesarla, y muy probablemente condenarla a varios años de cárcel. El abogado organizó los papeles en orden cronológico. Pero necesitamos ejecutar esto perfectamente. Si ella sospecha algo y huye del país, podría ser muy difícil extraditarla. Claudio se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el plan exacto? Primero, vamos a contactar a las autoridades financieras para congelar todas las cuentas donde ella ha movido dinero. Después, Fernando va a llegar a su casa esta noche actuando con normalidad. Cuando ella le pida que firme los documentos para la transferencia final, él va a grabar toda la conversación. En el momento en que ella intente procesar esa transferencia, la policía va a estar esperándola. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Hay algún peligro para Fernando? Muy poco. Fabiana es una estafadora, no una criminal violenta. Su arma es la manipulación, no la fuerza física. Pero por precaución, tendremos oficiales cerca del edificio. Pasamos toda la mañana coordinando los detalles con la policía financiera. Yo llamé al resort de montaña para confirmar que mi reservación seguía vigente, manteniendo la fachada de que todavía estaba de vacaciones. Era importante que hasta el último momento Fabiana creyera que su plan estaba funcionando perfectamente. A las 2 de la tarde, Fernando regresó a su apartamento. Fabiana lo recibió con su sonrisa perfecta y una comida elaborada. Mi amor, qué bueno que llegaste temprano. Tenemos una celebración especial hoy. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Fernando, activando discretamente la grabadora en su bolsillo. El último paso de nuestra inversión. Después de que firmes los papeles de hoy, vamos a ser oficialmente ricos. Fabiana sirvió champán en copas de cristal. He estado calculando todo, y en 6 meses vamos a tener más de $200,000 en utilidades. Fernando tomó la copa, pero no bebió. Suena increíble. ¿Puedes explicarme exactamente cómo funciona esta inversión? Por primera vez, Fabiana se veía ligeramente incómoda con sus preguntas. Amor, ya te he explicado que los detalles técnicos son muy complicados. Lo importante es que confiemos el uno en el otro. Pero son $25,000, Fabiana. Es prácticamente todo lo que me queda. ¿No crees que tengo derecho a entender a dónde va mi dinero? La máscara perfecta de Fabiana comenzó a resquebrajarse ligeramente. Fernando, me estás poniendo nerviosa con tantas preguntas. Nunca habías dudado de mí antes. No estoy dudando de ti. Solo quiero entender. Fernando mantuvo la voz calmada, aunque por dentro se sentía como si fuera a explotar. ¿A qué cuenta específicamente va a ir el dinero? Fabiana se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina. Va a una cuenta especial en el Banco Internacional. Es una cuenta de inversión que maneja el desarrollador de los terrenos. ¿Y después de cuánto tiempo podemos acceder a ese dinero? Después de que se complete la venta. Fabiana estaba claramente improvisando ahora. Mira, Fernando, si no confías en mí, tal vez deberíamos reconsiderar toda nuestra relación. Ahí estaba. La amenaza emocional que había usado para controlarlo durante meses. Pero esta vez Fernando estaba preparado. Claro que confío en ti, amor. Solo quería entender mejor nuestras finanzas como pareja. Fabiana se relajó inmediatamente. Perfecto. Entonces firmemos los documentos y brindemos por nuestro futuro. Sacó una carpeta con papeles que se veían muy oficiales. Fernando los leyó cuidadosamente mientras grababa todo. Los documentos autorizaban la transferencia de $25,000 a una cuenta en las Islas Caimán, exactamente como Claudio había predicho. ¿Puedes explicarme por qué la cuenta está en las Islas Caimán?, preguntó Fernando. Es por razones fiscales, amor. Los desarrolladores internacionales siempre manejan sus inversiones a través de paraísos fiscales. Es completamente normal. Fabiana le puso la pluma en la mano. Firma aquí, aquí y aquí. Fernando firmó los documentos, sabiendo que cada firma estaba siendo grabada junto con las explicaciones falsas de Fabiana. Era evidencia perfecta de intento de fraude.
Excelente. Mañana por la mañana voy al banco a procesar la transferencia, y para el viernes ya estaremos en el camino hacia la riqueza. Fabiana lo abrazó con una actuación perfecta de amor y gratitud. Esa noche Fernando durmió muy poco. Sabía que al día siguiente todo su mundo iba a cambiar para siempre, pero por primera vez en meses, el cambio iba a ser positivo. El jueves por la mañana, Fabiana se levantó temprano y se arregló cuidadosamente. Voy al banco, mi amor. Cuando regrese, vamos a planear unas vacaciones increíbles para celebrar. Se fue del apartamento a las 9 en punto, completamente ajena al hecho de que 3 oficiales de la policía financiera la estaban esperando en el estacionamiento del banco. Yo estaba en la estación de policía junto con Claudio y el abogado, viendo todo a través de las cámaras de seguridad del banco. A las 9:30, Fabiana entró al banco con una confianza absoluta. Se dirigió directamente a la ventanilla de transferencias internacionales. Buenos días. Necesito procesar una transferencia a esta cuenta, le dijo al empleado, entregándole los documentos que Fernando había firmado. En el momento en que el empleado comenzó a procesar la transferencia, 2 oficiales se acercaron a ella. Fabiana Rodríguez Payás. Su cara cambió completamente. La confianza desapareció, reemplazada por pánico puro. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Está bajo arresto por fraude bancario, bigamia y estafa a múltiples víctimas. El oficial le leyó sus derechos mientras le ponía las esposas. Fabiana comenzó a gritar. Esto es un error. Yo no he hecho nada malo. Esos son mis documentos legales. Pero ya era demasiado tarde. Los oficiales tenían toda la evidencia, los documentos falsos, las grabaciones de sus confesiones, las cuentas bancarias en paraísos fiscales y los testimonios de 4 hombres diferentes que había estafado. Fernando llegó a la estación de policía 1 hora después. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó como no lo hacía desde que era niño. Mamá, se acabó. Se acabó todo. Sí, hijo. Se acabó. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones legales, entrevistas con reporteros y reuniones con otros hombres que habían sido víctimas de Fabiana. Fernando descubrió que no era el único que había perdido todo su dinero, pero también que probablemente podría recuperar al menos parte de lo que había perdido. Claudio se convirtió en un amigo verdadero, alguien que entendía exactamente por lo que había pasado Fernando. La recuperación financiera va a tomar tiempo, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Pero la recuperación emocional es lo más importante. Fernando se mudó de vuelta a un apartamento más pequeño, vendió su automóvil lujoso y comenzó a reconstruir su vida desde cero. Pero por primera vez en meses, sonreía genuinamente. Mamá, me dijo un domingo mientras desayunábamos juntos como en los viejos tiempos, gracias por no darte por vencida conmigo. Gracias por luchar cuando yo no podía luchar. Fernando, soy tu madre. Eso es lo que hacemos las madres. Luchamos por nuestros hijos hasta el último aliento. Fabiana fue condenada a 8 años de cárcel y ordenada a pagar restitución completa a todas sus víctimas. El dinero que había robado fue recuperado de sus cuentas en paraísos fiscales y distribuido entre los hombres que había estafado. 6 meses después del arresto, Fernando y yo estábamos nuevamente en nuestro ritual dominical del mercado. Él empujaba el carrito mientras yo elegía las verduras más frescas, exactamente como habíamos hecho durante años. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me dijo mientras caminábamos hacia la cafetería de Doña Carmen. ¿Qué? Que al final, lo que más me dolió no fue perder el dinero. Fue perder nuestra relación. Fue alejarme de ti por una persona que nunca me amó realmente. Pero nunca perdiste mi amor, Fernando. Nunca. Y nunca lo harás. Esa tarde, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, pensé en todo lo que habíamos vivido. Una estafadora profesional había tratado de destruir a mi familia, había robado el dinero de mi hijo, había manipulado sus emociones y había intentado alejarnos para siempre. Pero había subestimado algo muy importante. El amor de una madre por su hijo es más fuerte que cualquier plan criminal, más inteligente que cualquier manipulación y más persistente que cualquier mentira. Fernando estaba sentado en el sofá leyendo el periódico, exactamente donde había hecho su tarea durante todos esos años escolares. Mi apartamento volvía a oler a café colombiano y a pan casero. Las fotografías de nuestros mejores momentos seguían colgadas en las paredes,
testimonio de un amor que había sobrevivido a la peor tormenta. Habíamos ganado. No solo habíamos recuperado nuestro dinero y enviado a una criminal a la cárcel. Habíamos recuperado lo más importante, nuestra familia. Y eso, ninguna estafadora en el mundo podría quitárnoslo jamás. Si esta historia les tocó el corazón, si reconocen en ella sus propias luchas como madres o hijos, si sienten que a veces también han tenido que luchar por proteger a su familia, déjenme un comentario contándome su experiencia. A veces pensamos que estamos solas en nuestras batallas, pero la verdad es que todas las madres llevamos dentro esa guerrera que despierta cuando nuestros hijos están en peligro. Compartan esta historia si creen que puede ayudar a alguien más. Y recuerden, nunca subestimen el poder del amor de una madre. 9 meses después del juicio, estoy sentada en el pequeño jardín que decidí plantar en el balcón de mi apartamento. Las flores de geranio que sembré en marzo ya están floreciendo, y hay algo profundamente satisfactorio en ver crecer algo hermoso después de tanto tiempo cuidando heridas. Fernando viene a visitarme cada miércoles, como antes, pero ahora hay una diferencia fundamental en nuestras conversaciones. Ya no hablamos solo de su trabajo o de las cuentas que debe pagar para recuperarse financieramente. Hablamos de sus sueños, de los libros que está leyendo, de la terapia psicológica que comenzó para procesar todo lo que vivió con Fabiana. Mamá, el terapeuta dice que necesito aprender a confiar en mi propio juicio otra vez, me dijo el miércoles pasado mientras regaba mis plantas. Dice que Fabiana no solo me robó dinero, sino que también me robó la confianza en mí mismo. Es cierto. Durante meses después del arresto, Fernando se disculpaba constantemente por todo, por llegar 5 minutos tarde, por elegir el restaurante equivocado, por expresar una opinión que después pensaba que podía estar mal. Fabiana había destruido su capacidad de tomar decisiones sin consultar con alguien más. Pero lentamente está sanando. La semana pasada me contó que había conocido a una compañera de trabajo que le parecía interesante. Es muy diferente a Fabiana, me dijo con una sonrisa tímida. Es sencilla, directa, y cuando le conté toda mi historia, me dijo que respetaba que hubiera sido valiente para enfrentar la verdad. Se llama Hilda, tiene 38 años. Es divorciada y tiene una hija de 10 años. Trabaja como contadora en la misma empresa de ingeniería donde Fernando consiguió un nuevo empleo después de que su reputación se limpiara completamente. Lo que más me gusta de lo que Fernando me cuenta sobre ella es que insiste en pagar su propia comida cuando salen juntos, y que le pidió conocerme después de solo 3 citas. Cualquier hombre que sea tan cercano a su madre debe ser una buena persona, le dijo a Fernando. Es exactamente lo contrario de lo que Fabiana solía decir. Mi propia vida ha cambiado también de maneras que nunca esperé. Claudio y yo nos hemos vuelto amigos cercanos, unidos por la experiencia compartida de haber rescatado a nuestros seres queridos de una depredadora. Él me invita a su restaurante una vez por semana, siempre insistiendo en que no pague la cuenta porque, según él, usted me devolvió la fe en la justicia. A través de Claudio conocí a Angenor y a Romario, los otros 2 hombres que Fabiana había estafado antes de Fernando. Hemos formado un grupo de apoyo informal que se reúne una vez al mes. Ellos me llaman la madre heroína y yo los llamo mis hijos adoptivos. Todos hemos sanado juntos, compartiendo historias, riéndonos de las señales obvias que no vimos, y celebrando cada pequeña victoria en nuestro proceso de recuperación. El mes pasado recibí una carta inesperada. Era de una mujer llamada Rosa Elena López, de otra ciudad, que había leído sobre nuestro caso en los periódicos. Me contaba que su hijo de 30 años había comenzado a comportarse de manera extraña después de conocer a una mujer joven, y que las similitudes con nuestra historia la tenían preocupada. Señora Ortega, escribía, ¿podría darme algunos consejos sobre cómo investigar sin que mi hijo se moleste conmigo? Creo que está en peligro, pero no sé cómo ayudarlo. Esa carta me hizo darme cuenta de algo importante. Mi experiencia podía servir para ayudar a otras madres en situaciones similares. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, escribir mis propios consejos y publicarlos en el grupo de Facebook del barrio. La respuesta fue increíble. En 3 días, 42 mujeres habían comentado la publicación, muchas compartiendo sus propias historias de hijos manipulados por parejas tóxicas. Algunas me pidieron reunirme con ellas para platicar en persona. Ahora, 2 veces por semana, mi apartamento se llena de madres preocupadas que vienen a tomar café y a intercambiar experiencias. No soy terapeuta ni consejera profesional, pero soy una madre que pasó por lo peor y salió victoriosa. A veces eso es exactamente lo que otra madre necesita escuchar.
Una de las mujeres que viene regularmente es Rosalie Ortiz, una señora de 55 años cuya hija está en una relación abusiva. Noelia me dijo la semana pasada: antes de conocerte yo pensaba que no tenía derecho a meterme en la vida de mi hija adulta. Pero tú me enseñaste que el amor de madre no tiene límites de edad. Fernando se siente orgulloso de lo que he construido. Mamá, convertiste la peor experiencia de nuestras vidas en algo que ayuda a otras familias. Eso es increíble. Mi situación financiera también ha mejorado considerablemente. Cuando recuperé los $2,000 que Fernando me había pedido prestado para la supuesta operación de la madre de Fabiana, decidí usarlos de manera inteligente. Rosalie, mi vecina, me sugirió que compráramos juntas números de la lotería semanal, invirtiendo $20 cada una. No hemos ganado el premio mayor, pero hemos ganado cantidades pequeñas que sumo a mis ahorros. Además, Claudio insistió en pagarme $1,000 como agradecimiento por mi ayuda en atrapar a Fabiana. Sin usted, esa mujer seguiría estafando hombres inocentes, me dijo cuando me entregó el cheque. Este dinero es lo mínimo que puedo hacer. Con esos $1,000 pude finalmente comprar la refrigeradora nueva que necesitaba desde hace 2 años, y me quedó dinero suficiente para arreglar la gotera del techo que me había estado molestando durante meses. Pero la mayor satisfacción no es financiera, es emocional. Hace 3 meses recibí una llamada que jamás olvidaré. Era el detective que había manejado el caso de Fabiana. Señora Ortega, quería informarle que Fabiana intentó apelar su sentencia, pero la apelación fue negada. Además, descubrimos que había otras 2 víctimas que no habían denunciado. Gracias a su valentía para actuar, logramos que ellos también testificaran y se agregaron 2 años más a su condena. Fabiana pasará 10 años en prisión. 10 años durante los cuales no podrá destruir ninguna familia más. A veces, cuando estoy regando mis geranios en las tardes, pienso en todo lo que he aprendido durante estos meses. Aprendí que la intuición de una madre nunca está equivocada, aunque todo el mundo trate de convencerte de lo contrario. Aprendí que la edad no es un impedimento para convertirse en detective cuando se trata de proteger a los hijos. Aprendí que la paciencia y la estrategia son más poderosas que los gritos y los reproches. Pero sobre todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar una relación familiar que parecía perdida para siempre. Fernando y yo somos más cercanos ahora que antes de toda esta pesadilla. Él valora mi opinión de una manera que no había hecho en años, y yo he aprendido a expresar mis preocupaciones de manera directa pero amorosa, sin caer en la manipulación o el chantaje emocional. El domingo pasado, mientras desayunábamos en la cafetería de Doña Carmen, Fernando me hizo una pregunta que me llenó de orgullo. Mamá, ¿cómo supiste que tenías que investigar por tu cuenta? ¿Cómo supiste que no podías simplemente esperar a que yo me diera cuenta de la verdad? Porque soy tu madre, le respondí. Y las madres sabemos cuando nuestros hijos están en peligro, aunque ellos no lo sepan.